haciéndome así que yo dije, ok, me escucho bien. Muy buenos días a todos, gracias por conectarse al proyecto ECO, ¿verdad? De la serie ECO, específicamente de diabetes mellitus. Gracias nuevamente, hoy es nuestra última sesión, así que estamos bien entusiasmados. Al final, ¿verdad? Lo vamos a mencionar más adelante, pero al final vamos a dejar un espacio para que si ustedes tienen algún caso que quieran traer hoy, pues relacionado a las últimas 19 sesiones que hemos discutido, ¿verdad? Con el doctor Comulada. Así que vayan pensando si tienen alguna duda en casos que han tenido, ¿verdad? En la práctica, para que lo puedan mencionar al final, para que entonces el doctor pueda dar sus recomendaciones. Gracias nuevamente a los que se han ido conectando. Voy a dar unos minutitos que veo que todavía están entrando. Bienvenido. Vi que se conectó la doctora Mejías. Jeff T. también lo veo por ahí. Bienvenido. Bueno, ahora sí. Gracias nuevamente por estar esta mañana, hoy en la última sesión de la serie educativa de diabetes mellitus, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando la revisión de los estándares de la Asociación Americana de Diabetes y el uso de la telemedicina. Veo que han ido conectándose. Disculpa que me vi el pop-up de alguien entrando nuevamente, así que bienvenido. Hoy quiero, ¿verdad? Darle la oportunidad a Melanie para que pueda traernos una pregunta. Adicional a eso, queremos que, si, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de abrir el micrófono y contestarla, se lo vamos a agradecer. Y de igual forma, vamos a dejar una pregunta en el poll para aquellos que quieran quizás desarrollar un poco más su respuesta, pues puedan completarlo. Adelante, Melanie. Hola, buenos días. Gracias por estar hoy nuevamente con nosotros. La metodología del ECO pues se considera mucho aprender basado en casos clínicos y pues tuvimos la oportunidad de que el doctor Comulada nos trajera diferentes casos clínicos para poder aprender y queríamos saber cómo considera que estos casos clínicos le ayudan en su práctica de medicina. Y pues me gustaría que se pueden abrir los micrófonos y contarnos un poquito. Se lo vamos a agradecer. Melanie, disculpa que te interrumpa, vi que aproximadamente 5 personas acaban de entrar justo cuando hiciste la pregunta, que quizás podamos aprovechar y repetirle nuevamente, ¿verdad? A todos los participantes si nos pueden dar su opinión, ¿verdad? Respecto a la pregunta que Melanie acaba de mencionar. La pregunta, quisiera que abran el micrófono y se presenten también. ¿Y cómo consideran ustedes que el aprendizaje, porque pues nuestra metodología ECO pues, que estuvimos utilizando, pues basada en casos clínicos y tuvimos la oportunidad de que el doctor Comulada pues nos trajera diferentes casos clínicos para aprender y aplicar? Y quisiera saber cómo le ayudó en su práctica, si le ayudó y cómo fue. Si pueden abrir los micrófonos, se lo vamos a agradecer. Tenemos un poll en este momento también que pueden escribir su contestación si no se atreven a abrir el micrófono. Es una pregunta abierta. Es nuestra última sesión y pues queremos saber si realmente pues aprendieron y si es algo que debemos de seguir continuando utilizando o si creen que para saber. Así que les voy a agradecer si pueden abrir sus micrófonos, que para eso
Buenos días a todos. Yo quisiera añadir, ¿verdad?, que en este tipo de sesiones educativas, el propósito principal es que a través de la discusión, ¿verdad?, con los diferentes compañeros, tanto los que están dando las presentaciones como aquellos que son parte de la audiencia, pues interaccionen, ¿verdad?, basado en las experiencias clínicas presentes o pasadas, para que de esa manera podamos entonces ayudarnos a todos en el futuro a poder darle un mejor servicio a nuestros pacientes. Así que y se ha evidenciado a través de diferentes aspectos, tanto de la educación médica como la educación en términos generales, que cuando utilizamos ejemplos, o en el caso de la práctica médica, pues casos clínicos, pues nos ayuda, ¿verdad?, a aumentar la retención y a cambiar a veces patrones de tratamiento o conducta. Así que esa es la importancia de esta metodología en ECO que estamos, ¿verdad?, utilizando y tratando de llevarla a través de estas sesiones educativas. Así que verdaderamente apreciaríamos y agradeceríamos, ¿verdad?, su retroalimentación en términos de cómo, si verdaderamente ustedes entienden que es una manera efectiva. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, buenos Saludos. días por acá. Aprovecho que no tengo en el área ahora compañeros, a veces lo escribo, no puedo hablar mucho porque tengo compañeros en el área para no interrumpir, pero en este momento, como no están, quiero agradecer al doctor Cumulada y en efecto dejarles saber que sí, mejora la práctica, pues como él dice, nos expone a situaciones, casos reales, y a su vez, ¿verdad? Mejora no solamente la interacción y el intercambio de ideas entre todos los que estamos aquí presentes, sino que te saca como que de la zona de confort, de pensar en lo que tú ves diariamente y te lleva a escenarios, ¿verdad? Que él como especialista ha tenido en diferentes escenarios, o otros compañeros en otras disciplinas, incluyendo hasta nutricionistas. Te lleva a un gran rango de escenarios que te nutren mejor y, y el intercambio que se da en estos escenarios clínicos, pues te pone a pensar y te nutre con la experiencia del compañero, ¿verdad? Y hasta de los errores, porque a veces no lo sabemos todo o no es algo que haya sido común en nuestra práctica. Hasta de los errores aprendemos. Cuando uno se tropieza con una piedra, recuerda el golpe y recuerda no tropezarse otra vez, así que no es malo que demos una contestación que no sea la apropiada, porque para eso estamos. Así que en mi caso considero que ha sido muy útil la metodología. Le agradezco a todos, ¿verdad?, el tiempo y la disposición para proveernos de este recurso, y al doctor Comolada por poner su experiencia y su tiempo en el favor del aprendizaje de nosotros en nuestras prácticas clínicas. Ha sido excelente, mi juicio. Muchísimas gracias, Nora, por esas expresiones. De verdad que agradecemos, ¿verdad? Y como muy bien dices, nosotros, cada uno, o sea, nosotros no lo sabemos todo, y en la medicina, como en muchas disciplinas, o sea, los pacientes pueden ser tratados de formas diferentes, y es simplemente uno a poder abrirse, ¿verdad?, a ver esas otras opciones que en unos casos pues ayudan a un paciente, y en otros casos a lo mejor ese tipo de tratamiento no es la mejor intervención, y hasta que, como muy bien dijiste, no vemos estos otros ejemplos, pues no nos damos cuenta. Pero muchísimas gracias por esa información, esa retroalimentación. Definitivamente, muchísimas gracias, Nora, por expresar la experiencia que has tenido. Y gracias, ¿verdad?, a todas las 4 personas adicionales que han ido contestando las preguntas mediante escrito. Así que vamos a dejar el poll abierto por si, ¿verdad?, quieren tomarse el tiempo de escribir ese aprendizaje y esa experiencia que han tenido, ¿verdad?, aquí junto con los colegas. Veo que Marielis escribió, les agradezco inmensamente la información compartida, aprendí muchísimo y he puesto en práctica la información aprendida y lo agradecen. Oh, perfecto. Mis pacientes lo agradecen. Eso fue Marielis Melende. Gracias, Marielis.
¿Alguien más que quiera traer, verdad, su experiencia durante la sesión? Escuché ahorita al doctor Troche, no sé si iba a hablar o fue sin querer. De igual forma, estaba bienvenido los pusimos en el spot. Si no fue, quizás fue sin querer. Veo Muchas que gracias a todos por contestar y pues esperamos seguir utilizando esta metodología y que estén abiertos ustedes también a traer estos casos clínicos a los especialistas pues para poder utilizar las mejores prácticas. Gracias. gracias, Melanie. Definitivamente esto, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros a continuar desarrollando series educativas como la que estuvimos realizando, ¿verdad?, con ustedes, estas 20 sesiones, y ¿verdad?, gracias al doctor Cumulada por su expertise siempre y por, ¿verdad?, tener ese espacio de poder dialogar, que no hay respuesta incorrecta, sino que hay unas mejores que otras, y esa es la parte interesante de la discusión de casos. Así que muchísimas gracias por eso. Voy a pasar, ¿verdad? Como todas las sesiones, le agradecemos, ¿verdad?, de que enciendan sus cámaras durante la sesión, ¿verdad? Para así podemos conocernos, saber quién está hablando, que a veces escuchamos y no sabemos quién es. Pueden escribir en el chat en cualquier momento, pueden abrir sus micrófonos y participar, ¿verdad? También al final tenemos una sección de preguntas. Y si al final, ¿verdad?, tienen casos que quieran traer, que recordaron recientemente, tengan la oportunidad de traerlo. Pueden levantar la mano utilizando el botón que está en la parte inferior donde indica lista de participantes, y los animamos, ¿verdad?, a que estén en esta red de intercambio de conocimiento. Ahora quiero pasarle, ¿verdad?, el micrófono al doctor Cumulada para que nos dé la didáctica de hoy. Y muchísimas gracias de antemano. Muy buenos días nuevamente a todos y gracias por la participación y el compartir que hemos tenido durante estas últimas 20 sesiones, que como mencionamos, esto es una actividad educativa con créditos de educación continuada. Esta actividad califica para a un máximo de 30 horas crédito, siendo las sesiones de 1 hora y media. Así que básicamente, repasando, ¿verdad? Y siendo esto una actividad de educación médica, tenemos que presentar los posibles conflictos de interés. Así que aquí ven una laminilla donde se presentan las diferentes relaciones contractuales que tengo o he mantenido a través de los últimos años con las diferentes entidades, sean privadas, públicas u organizaciones profesionales. Y en este momento recalco que desde el punto de vista de conflicto de interés, aparte de que estamos en ¿verdad?, desarrollo con el fideicomiso de estas sesiones educativas, pues entiendo que no hay ningún otro conflicto de interés y que básicamente todas las expresiones que hemos mantenido durante las últimas 19 sesiones y en lo que queda de esta 20ª sesión, pues han sido expresiones basadas en mi aprendizaje o conocimiento a través de los años de práctica de educación médica y que en ningún momento reflejan la posición de ninguna de las organizaciones, tanto públicas, privadas, como organizaciones profesionales en las que he mantenido o mantengo una relación contractual. En todo momento, todas las indicaciones o el uso de medicamentos o tratamientos ¿verdad?, para el manejo de pacientes van a ser basadas en cuanto a las recomendaciones o aprobaciones de la Administración de Drogas y Alimentos, y cuando se esté utilizando un uso no aprobado de esos medicamentos o tratamientos, de esa manera lo voy a estar expresando, y la razón de mencionarlos en la actividad es porque usualmente esto está incluido en lo que son los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes para el 2023. Así que sin nada más que hablar con respecto al conflicto de interés, vamos a la última de las sesiones de esta revisión de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes y el uso de la telemedicina en los pacientes, ¿verdad? Valga la redundancia, con diabetes. Y para el día de hoy habíamos dejado, ¿verdad?, un tema que, aunque en diferentes de las presentaciones hemos tocado de manera general, pues hoy vamos a entrar un poquito más en detalle sobre lo que es o representa, ¿verdad?, un cuidado de transición en el caso de los pacientes con diabetes. Va a ser importante que en esta sesión de hoy yo no incluí
casos clínicos adrede, y la intención de esto va a ser que tengamos oportunidad, así que yo espero que se animen y que cuando terminemos, todos los que han compartido o aquellos que no han estado en todas las sesiones, si tienen dudas o preguntas con cualquiera de los temas que hemos discutido, por favor, las traigan para tratar de aclararlas, dado que va a ser la última oportunidad que vamos a tener de estar en vivo compartiendo ¿verdad? Sobre este tema. Va a ser importante que en los aspectos generales de hoy vamos a ver algunas laminillas que básicamente son repetidas porque resaltan o se enfocan precisamente en los detalles de lo que amerita el cuidado de transición en ese paciente con diabetes. Así que de manera general vamos a los objetivos de la charla de hoy. Vamos a estar repasando, ¿verdad? O resumiendo el racional de por qué utilizamos el término de un cuidado de transición y cuándo es, ¿verdad? O qué es lo que consiste este término. Vamos a estar identificando aquellos pacientes, ¿verdad? O individuos con diabetes mellitus que requieren un cuidado de transición o cuándo en la etapa de su enfermedad es que van a requerir de ese cuidado de transición. Vamos a estar discutiendo los aspectos generales del cuidado de transición tanto en la población pediátrica como en la mujer embarazada en la etapa posparto, como en los pacientes que terminan una hospitalización, así como también en los pacientes, ¿verdad?, de edad avanzada o que están ya en un proceso de una enfermedad terminal. Y como mencioné, algunos de estos aspectos los tocamos en cada una de esas sesiones. Sin embargo, hoy vamos a tratar de entrar en detalle, ¿verdad? Vamos a ver resumen de lo que mencionaba anteriormente y cómo se debería estructurar esto en lo que es, ¿verdad? O cumplir con las expectativas de un adecuado plan de cuidado de transición. Vamos a estar repasando, ¿verdad? Próxima, por favor. Vamos a estar repasando lo que es el plan de cuidado y la evaluación comprensiva que discutimos en las primeras sesiones, de las primeras 5 sesiones. Hablamos de qué es lo que envuelve un cuidado comprensivo o una evaluación comprensiva en el paciente con diabetes y la importancia de tener una actualización de ese modelo de evaluación comprensiva para poder realizar un cuidado de transición apropiado, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a facilitar esa información a aquellos otros proveedores que van a continuar a cargo de ese seguimiento para ese paciente con diabetes. Va a ser importante que desde el punto de vista de entrando un poquito en lo que son los detalles de un cuidado de transición, vamos a estar revisando el esquema, ¿verdad?, recomendado de estándares que recomienda la Asociación Americana de Manejadores de Casos, basándose, ¿verdad?, en las diferentes características para lograr un cuidado de transición que sea efectivo y que mantenga la calidad que nuestros pacientes se merecen. Y a fin de la presentación vamos a discutir un poquito cómo el rol de la telemedicina nos puede ayudar, ¿verdad?, en todos estos detalles. Próxima. Básicamente cómo nos puede ayudar, incluyendo no solamente el cuidado, sino la transición de cuidado de ese paciente con diabetes. Vamos a comenzar entonces con la primera laminilla. Va a ser importante que cuando hablamos de un cuidado de transición, básicamente esto no es otra cosa que un término que utilizamos para tratar de garantizar que el cuidado de salud de un paciente, sea la condición que sea, no se interrumpa o no se retrase cuando ese paciente está saliendo de un setting, ¿verdad?, de un área de cuidado a otro. Y esto pues puede abarcar diferentes situaciones, como es en el desarrollo o crecimiento de un paciente pediátrico a la etapa de edad adulta joven o de adulto joven a una etapa de cuidado, ¿verdad?, geriátrico o de edad avanzada, o de un cuidado de un paciente adulto a un paciente en un setting terminal, o cuando está pasando
por un proceso de hospitalización, cualquiera que sea la razón, y se va a coordinar ese trabajo o ese seguimiento, ya sea para servicios ambulatorios o para facilidades de cuidado extendido, hospicios o hogares de cuidado. ¿Okay? Así que básicamente a eso es a lo que se refiere, a tratar de evitar o retrasar la continuidad en el cuidado de salud para ese paciente, de manera que no se afecte su calidad de vida. Próxima, va a ser importante que el mejorar, ¿verdad? O el lograr un cuidado de transición apropiado envuelve el que haya una comunicación efectiva entre todos los participantes de ese cuidado de salud del paciente, incluyendo el paciente y los familiares. Y esto es algo bien importante porque en la mayoría de los diferentes escenarios donde se requiere un cuidado de transición adecuada, muchas veces lo tenemos documentado, ya sea en el expediente médico, pero a veces no hay una conversación adecuada entre el que ha estado proveyendo el servicio, el paciente, los cuidadores o familiares, o los que van a recibir y continuar ese cuidado extendido ya o ese cuidado de ese paciente de ahí en adelante. Así que va a ser extremadamente importante esa comunicación. Y me gusta recalcar esto porque pasa mucho en los hospitales. En los hospitales se enfatiza la importancia de, en el momento de alta, establecer lo que es el plan o el resumen de alta para ese paciente o para ese médico primario, pero la realidad es que muchas veces hay una descomunicación entre el que da el servicio en el hospital y el resto, ¿verdad? de los proveedores de servicios de salud e inclusive el paciente y o los familiares. Así que es importante que estas prácticas se lleven y se traten de reforzar en todos los aspectos. En la institución hospitalaria, por los hospitales, en las instituciones primarias o cuidador primario de ese paciente antes de hacer la transición, así como aquel que recibe ese paciente para continuar el cuidado y obviamente, extremadamente importante, el paciente y los cuidadores o familiares a cargo. Próxima. Va a ser importante que en el setting de un cuidado de transición agudo, esto debe incluir toda esta comunicación que mencionamos y tratar de garantizar de que ese paciente tenga un seguimiento adecuado en un periodo no mayor de 2 semanas del momento en que se está dando de alta en un setting agudo. Cuando es el aspecto de una transición de cuidado entre un servicio ya sea primario a un servicio primario ¿verdad? Extendido ya que se va a hacer a cargo, ejemplo pediátrico a población adulto o ejemplo obstetricia ginecología a cuidador primario o médico primario a etapa terminal del paciente, hospicio, nursing home, todos esos detalles, pues ahí el tiempo de referido, obviamente si va a ser a un cuidado de facilidades de cuidado extendido, la evaluación debe ser inmediata y sé que en uno de los casos que habíamos discutido con una de la doctora, le preocupaba mucho esa transición a cuidados extendidos. Pues es importante que en el momento que esas facilidades de cuidado extendido reciben ese paciente, toda esta información que vamos a estar discutiendo más adelante ya debe estar plasmada, ¿verdad? En un documento e idealmente que haya habido una comunicación asertiva y adecuada entre la fase que está dando de alta a ese paciente y, ¿verdad? O los proveedores de servicios que están dando de alta a ese paciente y aquellos que lo van a recibir. No obstante, en situaciones como de edad pediátrica o adulto, va a ser importante que antes de que ocurra esa transición completa, donde ya ese paciente pediátrico va a abandonar a su pediatra y tener ese cuidado con el cuidador, ¿verdad? De adulto, lo ideal es que haya una transición y una comunicación antes de que se dé de alta totalmente de ese pediatra. Y eso lo vamos a ver más adelante.
No necesariamente ahí la visita de seguimiento va a ser en 14 días o 2 semanas, pudiese ser inclusive a una visita de seguimiento si todo estaba estable y el paciente lo que requiere es una visita de seguimiento en 3 meses, en 6 semanas, dependiendo de la necesidad del paciente. Si es un paciente con diabetes que está bien controlado, a lo mejor su seguimiento pudiese ser en 6 meses, pero todo eso debe estar bien establecido. Próxima. ¿En qué momento nosotros podemos hablar que ese paciente con diabetes va a requerir un cuidado de transición? Pues número uno, como vamos a ver, en la mayoría de las transiciones de población pediátrica que se convierten, ¿verdad?, en adultos, esa transición que va a requerir abandonar, ¿verdad?, o dejar de atenderse con ese pediatra que por un espacio de 18 a veces 21 años, ha sido el cuidador primario de ese paciente y ahora se va a soltar, como decimos, a un montón de responsabilidades que lo vamos a ver que está asumiendo ese adulto joven en esa transición. Así que va a ser importante esa transición pediátrica a adulto. Próxima, como hablamos en el caso de una mujer que da a luz, ya sea porque tenga diabetes o tenga diabetes gestacional, y va a regresar a su cuidado primario, que no necesariamente lo va a estar dando ese obstetra, o a su cuidado con su especialista en diabetes, pues va a ser importante esa comunicación y ese grado, ¿verdad?, de información completada para mantener un seguimiento adecuado. Próxima, como vimos, y esto aplica a todo paciente pediátrico, adulto, embarazada, adulto mayor, que por cualquier razón ha sido hospitalizada o hospitalizado, va a ser dado de alta, ya sea a un setting totalmente ambulatorio desde el punto de vista de su casa o a vivir con familiares, o a instituciones de cuidado extendido, como los, ¿verdad?, donde vayan a recibir terapia de recuperación, o si van a un hogar, ¿verdad?, de cuidado, o si van a un sitio, ¿verdad?, a un hospicio, en el caso de un paciente que esté en una etapa terminal. Próxima, así que aplica a todos esos casos. Obviamente, de igual manera, cuando un paciente que está siendo cuidado en un setting de medicina primaria general y se va a estar siendo enfocado a un programa de servicios geriátricos, pues muchas veces ese nuevo equipo interdisciplinario o multidisciplinario que se va a encargar del cuidado de ese paciente a nivel geriátrico, pues debería haber también esa transición. Vale la pena recalcar que en muchos casos ese cuidado de transición de medicina primaria a población, a medicina geriátrica, incluye el seguimiento por el médico primario, pero si no tenemos esa comunicación abierta y completa, pues como dijimos, se puede afectar o retrasar los cuidados que ese paciente requiere. Y de igual manera, como mencionamos en la sesión de nuestros pacientes adultos mayores, en aquellos pacientes que están en el proceso de una enfermedad terminal, ¿verdad? Próxima sería, ¿verdad?, el otro caso donde se va a requerir una evaluación de cuidado de transición y qué aspectos generales de la etapa del proceso de enfermedad terminal de ese paciente van a tomar prioridad sobre las otras enfermedades o condiciones crónicas que tienen. Así que básicamente vamos a ir repasando en los próximos minutos esos temas que en alguna de las conferencias pasadas ya lo hemos discutido, y después vamos a entrar de lleno en cómo debe ejecutarse, ¿verdad?, ese cuidado de transición para garantizar de que no se nos quede ninguna información sin proveer. Próxima. Comenzando con la transición, la población pediátrica, va a ser importante, como mencioné, que esa transición debe tratar de ser, y digo debe tratar de ser, lo más sencillo posible y que sea de una manera fácil o cómoda para ese paciente adolescente entrando a la adultez joven.
¿ok? Ya tengas diabetes tipo 1 o tipo 2, dado que durante, como dije, sus últimos a lo mejor 5, 10, 15 años de edad ha sido supervisado ese cuidado por el pediatra. Va a ser importante, próxima, que toda esta transición ocurre en un momento donde ese joven, adolescente o adulto joven, como queramos llamar, está entrando en una fase que se va a dar, como decimos, muchos cantazos desde el punto de vista en la sociedad, ¿ok? Y uno de los problemas principales es que esa transición, en el caso de los pacientes con diabetes, ocurre de manera abrupta. El pediatra de momento le dice al paciente, ok, ya tú tienes 18, ya tienes 21 años, te toca irte con un endocrinólogo de adultos, o te toca irte con un internista, o con un médico de familia, o con un médico generalista. Y ya yo no voy a ser más tu médico. ¿Y qué ocurre? Esa etapa de adulto emergente, adolescente a adulto joven, próxima, envuelve una serie de situaciones que afectan la transición de vida de ese paciente. Muchas veces es el mismo momento en que ese adulto joven se está yendo de la casa de sus papás, se está yendo a estudiar a colegio, universidad, fuera del ambiente o el entorno familiar cercano que tenía. Aumenta la responsabilidad financiera de ese paciente o de él tener que hacerse cargo de los aspectos financieros, así como de los cuidados de la salud, y en adición a eso se tiene que encargar entonces ahora del cuidado de su diabetes. Próxima. Va a ser importante que envuelve también unos retos significativos porque durante esa transición de adolescencia hay mucha variabilidad o inestabilidad en el control glicémico que puede llevar a ¿verdad? Emergencias glicémicas agudas de las que discutimos anteriormente, que puede requerir hospitalización y que muchas veces afecta el estado psicoemocional de ese paciente, requiriendo entonces el apoyo de estos otros servicios que ya hemos mencionado, que en el paciente pediátrico desde temprano en la adolescencia hay que incluir, ya sea trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, ¿verdad? O grupos de apoyo. Va a ser importante también que en el caso de los pacientes con diabetes, es la etapa en que pudiese comenzar a aparecer las complicaciones crónicas de la diabetes. Y por eso es otro factor que envuelve una presión tanto para el manejo de su diabetes y aumentar el riesgo de lo que llamamos o hemos mencionado distrés por la diabetes, ¿ok? Cómo afectar, ¿verdad? Socioemocionalmente o psicosocialmente el entorno de ese paciente, miedo a compartir con otras personas, presión de grupo en la calle para que no esté utilizando las jeringuillas o las insulinas, miedo de que lo estén estigmatizando como que está usando jeringas probablemente porque es usuario, ¿verdad?, de sustancias ilícitas. Así que todos esos factores afectan el cuidado de ese periodo de transición. Próxima. Obviamente, esto es una etapa que si sigue y continúa habiendo la fragmentación que hay en el cuidado de salud y no se coordina adecuadamente, va a impactar negativamente los resultados desde el punto de vista de ese paciente, entiéndanse, descontrol, aumento de complicaciones agudas, aumento en el desarrollo de complicaciones crónicas y obviamente aumento en los cuidados de salud de ese paciente. Y ya hay evidencia en múltiples estudios que cuando no hay una transición adecuada, todos estos eventos se afectan negativamente. Próxima. Va a ser importante que, como mencioné, muchas veces ese cuidado de transición se hace abruptamente. Lo ideal debería ser que un año antes de que se complete esa transición ya esté ocurriendo este cuidado de transición entre el pediatra, el médico de adulto que va a aceptar ese paciente para continuar su cuidado,
Y obviamente el paciente, fíjense que estoy hablando de una situación que no es lo típico que ocurre en nuestro sistema. En nuestro sistema usualmente el paciente va hoy al pediatra y el pediatra dice, ok, no te veo más. Y de ahí se va a dar cita con el médico de adulto, ya sea especialista o cuidador primario. Pues lo ideal es que haya una transición durante ese año de que a lo mejor una o dos de las evaluaciones esté ocurriendo con el pediatra, con el médico que va a continuar el cuidado de ese paciente, regrese al pediatra, regrese al médico y el paciente, ¿verdad?, se sienta en esa confianza de cómo está ocurriendo esa transición. Y como vamos a ver más adelante, los diferentes aspectos que se van a requerir para que esa transición sea completa. Próxima. Va a ser importante que ambos proveedores deben garantizar, ¿verdad?, el mantener todo ese apoyo que ese paciente requiere durante este proceso de adulto joven, para que de esa manera se afecte el cuidado lo menos posible desde el punto de vista de los aspectos negativos que mencioné anteriormente. Próxima. Aún en aquellos pacientes con diabetes tipo 2, va a ser importante, ¿verdad?, que se oriente de la necesidad de ese seguimiento, ¿verdad?, que va a requerir ese paciente durante el proceso de su transición de niño o adolescente con diabetes tipo 2 hacia adulto joven, y de todos los aspectos que mencionamos anteriormente cuando cubrimos la parte pediátrica que requiere para evaluación de las complicaciones crónicas de ese paciente con diabetes tipo 2 y de todos los factores de riesgo que mencionamos anteriormente. Próxima. Va a ser importante, va a ser importante, como dije, desde la temprana adolescencia debe incluirse apoyo psicoemocional o psicosocial a ese paciente, y muchas veces en esa etapa de cuidado de transición va a ser esencial la intervención, ya sea de psicólogos o trabajadores sociales, para garantizar que se cubren las necesidades acorde a los determinantes sociales que ese paciente adulto joven vaya a tener en esa transición. Como mencioné, vivimos en un mundo ahora donde estos muchachos adultos, adolescentes hacia adultos jóvenes, se independizan, a veces se van a universidad y aunque están viviendo con sus padres, para los efectos están viviendo independientes mientras están en la universidad, así que las necesidades pueden ser muchas y tenemos que garantizar que estén cubiertas. Vamos entonces ahora a entrar a la mujer, ¿verdad?, en la etapa posparto. Como mencionamos, tan pronto ocurre el parto, en los próximos días va a haber una disminución significativa en los requerimientos de insulina por esa paciente, sea una mujer con diabetes gestacional, una mujer con diabetes tipo 2 que está embarazada o una mujer con diabetes tipo 1 que está embarazada. Así que va a ser importante ese seguimiento desde el mismo momento del parto entre ese obstetra y el cuidador primario o especialista en diabetes, para garantizar que se hacen los ajustes adecuados en las necesidades de insulina y tratar de evitar el que esa mujer vaya a tener episodios de hipoglucemia que pueden requerir de sala de emergencia, de hospitalización, o que pueden desarrollar en complicaciones permanentes desde el punto de vista de comorbilidades, como serían problemas cerebrales, arritmias cardíacas, etc. Próxima. Va a ser importante que en ese periodo de transición se hable con esa mujer, ya sea por el obstetra, ya sea por el médico primario o por el especialista en diabetes, de la importancia de continuar o de iniciar un proceso de contracepción para evitar el que vaya a quedar nuevamente embarazada en un momento donde no esté controlada adecuadamente, y de la importancia de mantener un control glicémico previo a un nuevo embarazo. Próxima. Va a ser importante recordar
que en aquellas mujeres que tuvieron diabetes gestacional se debe realizar una tolerancia de glucosa en el periodo de 4 a 12 semanas postparto, utilizando la tolerancia de glucosa de 75 gramos con los criterios que discutimos para establecer el diagnóstico de diabetes en cualquier mujer, ¿verdad? O cualquier persona que no esté, en el caso de una mujer, porque no esté embarazada. Próxima. Bien importante que lo de la tolerancia de glucosa es por el riesgo aumentado que tienen estas mujeres de desarrollar diabetes, ¿verdad? Tipo 2 en los próximos 2 a 3 años. De igual manera, si esa mujer con diabetes gestacional tiene otros factores de riesgo asociados para la diabetes y entre ellos sobrepeso u obesidad, totalmente importante que en ese cuidado de transición se incluya la utilización del tratamiento con metformina para tratar de retrasar o prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. Próxima. Va a ser importante hablar con esa mamá sobre las alternativas de alimento para ese infante, ¿verdad?, que acaba de nacer, y que desde el punto de vista de aquella mujer con diabetes gestacional, el continuar con lactancia es un factor positivo que disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en aquellas mujeres que lactan a su bebé, y que mientras sea posible debe en ese periodo, ¿verdad?, después del embarazo, favorecer la lactancia sobre el alimento a través de fórmulas, ¿verdad?, que no son la leche materna. Próxima. De igual manera, recordar que en aquella mujer que en ese periodo de 4 a 12 semanas haya tenido una prueba de tolerancia de glucosa que es normal, debe continuar su evaluación de discernimiento para diagnóstico de diabetes cada 1 a 3 años, dependiendo de cómo esté saliendo la prueba de tolerancia de glucosa o las pruebas de azúcares en ayunas, según sea el médico, ¿verdad?, que va a estar a cargo de esa transición o ese cuidado después del parto, entienda que es razonable acorde a los factores de riesgo de esa mujer. Próxima. Y obviamente asegurarnos, ¿verdad?, de que se orienta adecuadamente a esa mujer con diabetes gestacional, con diabetes tipo 2 o con diabetes tipo 1, de la importancia de tener un control glicémico adecuado antes de quedar embarazada y de la asociación que hay entre la hiperglucemia y el riesgo de malformaciones congénitas, abortos o muerte fetal que ocurre, ¿verdad?, cuando no hay un control glicémico adecuado. Y básicamente, como dijimos, esto ocurre porque en una mujer en edad reproductiva, una vez sale de ese periodo de parto, no necesariamente el obstetra va a continuar el cuidado de las condiciones de esa mujer o esa mamá, ¿verdad?, recién parida, y va a estar a cargo de ese cuidador primario o especialista en diabetes todo la evaluación de esas comorbilidades y riesgos. Así que enfatizar en la importancia de ese control glicémico antes de un nuevo embarazo. Así que básicamente yo creo que eso es todo lo que tenemos con respecto a la mujer embarazada. Pasamos entonces, obviamente, sí, se me quedó, el aspecto importante del apoyo psicosocial, recordando que no solo en la mujer con diabetes o con diabetes gestacional, sino en toda mujer, siempre que da a luz hay un riesgo de lo que llamamos depresión postparto. Cuando tenemos condiciones crónicas asociadas a un episodio de un estadio postparto, aumenta el riesgo de estas intervenciones y ese cuidado psicosocial va a ser extremadamente importante durante esa fase de transición. Próxima. Y antes de entrar al hospital, en términos de esa mujer en la fase posparto que entra en depresión, hay un aspecto bien importante. No podemos esperar a que ese seguimiento, si se identifica
una depresión postparto se haga en 6, 8 semanas. Estos son de los casos donde necesitamos una intervención de un profesional de la salud inmediata que idealmente debe ser coordinado durante el periodo de transición, ¿verdad? De esas primeras 2 semanas luego de ese parto de esa mujer. Así que entramos entonces al hospital y mencionamos, ¿verdad? En la conferencia pasada, cuando estuvimos hablando de hospital, que se requiere o toda institución hospitalaria debe tener un plan estructurado de alta para garantizar ese cuidado de transición de una manera lo más sencilla o fácil posible. Próxima. Va a ser importante que, como mencionamos, las agencias para el control de los cuidados, ¿verdad?, de investigación de la salud y la ejecutoria recomienda que al mínimo todo plan de alta de una institución hospitalaria incluya lo siguiente. Próxima. Que tenga una reconciliación de medicamentos, ¿ok? Donde básicamente se esté identificando los medicamentos que usaba antes de la hospitalización, los medicamentos que se utilizaron durante la hospitalización, cuáles se detuvieron, cuáles no se van a restablecer y cuáles son con los que se va a ir de alta en ese seguimiento. De igual manera, garantizar que en ese proceso de alta ese paciente tenga una receta de todos esos medicamentos previamente utilizados o nuevos que va a utilizar para garantizar que una vez se vaya del hospital no se quede sin tratamiento. Déjenme decirles que aún en las instituciones donde por lo menos nosotros practicamos y damos servicios, consistentemente nos encontramos con deficiencias en este requisito básico. O sea, lo más frustrante que hay, y yo sé que lo compartimos con varios de los participantes de esto, es que un paciente se vaya de alta del hospital y le cambien todos los medicamentos, no se instruya de cómo es que va a usar esos medicamentos o que a lo mejor no los necesitaba y lo que tenía era que regresar a las medicinas que estaba utilizando anteriormente, o más frustrante, que se da de alta y cuando llega a la casa no tiene medicamentos para continuar su tratamiento ambulatorio. Así que esto es algo que es extremadamente importante y que tenemos una oportunidad grandísima de mejoría en la práctica clínica, ¿verdad? En nuestro diario vivir aquí en Puerto Rico. Próxima. Va a ser importante, próxima, que en adición a la reconciliación de medicamentos haya una, y vuelvo y recalco, una comunicación de esa planificación de alta estructurada donde se debe incluir los cambios de medicamento, resultados de estudios especiales o laboratorios que se hicieron durante esa hospitalización y que son de significancia para el seguimiento clínico en la fase ambulatoria o en la fase de cuidado extendido según sea requerido, ¿ok? Y que obviamente esa información se comunique a esa otra institución o a aquellos cuidadores que van a estar a cargo de ese paciente, preferiblemente antes de que el paciente haya sido de alta. De igual manera que garanticemos el que ese periodo de seguimiento ocurra no antes, o no más tarde de esas 14 días, idealmente entre 7 a 14 días de que ese paciente haya sido dado de alta. Próxima. Va a ser importante que cuando va a una fase de cuidado extendido se considere que toda esa población de ese cuidado extendido, en el caso de los pacientes con diabetes, tenga algún entrenamiento básico en lo que es ¿verdad? Seguimiento de ese paciente con diabetes, hasta cierto punto, cómo ayudar a ese paciente en el proceso de automanejo, principalmente cuando son adultos mayores, ¿ok? Va a ser una necesidad extremadamente importante para garantizar de que en los cuidados, en los hogares de cuidado o en las facilidades de cuidado extendido, ese seguimiento no se interrumpa. Y créanme que también esto es otro de los momentos donde tenemos una oportunidad significativa de mejorar nuestros servicios a nuestros pacientes aquí en Puerto Rico. Próxima.
Va a ser importante que recordar que las metas glicémicas que teníamos en el hospital no necesariamente van a ser las que van a aplicar ahora en ese hogar de cuidado o en ese hogar o esa facilidad de cuidado extendido, y que de igual manera los agentes terapéuticos para bajar los niveles de azúcar puede que cambien, y hay una importancia grandísima de que en esa transición se documente cuáles van a ser esas metas glicémicas y cuáles son las estrategias de tratamiento que se recomiendan para garantizar ese seguimiento o cuidado adecuado. Próxima. Como mencionamos en la fase de adultos mayores, el utilizar el monitoreo continuo de glucosa en aquellos pacientes que van a continuar, aquellos pacientes adultos mayores que van a continuar tratamiento con insulina o con agentes hipoglicemiantes orales, específicamente la sulfonilurea. El uso del monitoreo continuo de glucosa es una herramienta que nos ayuda a minimizar el riesgo de hipoglucemia y a proveer estrategias para la prevención de episodios de hipoglucemia en aquellos pacientes que ya lo hayan experimentado. Próxima. Se debe establecer estrategias de alerta, como mencionamos, en todo caso que el paciente esté ya sea en un cuidado extendido o en una facilidad ¿verdad? De cuidado extendido. Cada vez que hayan episodios de hipoglucemia, número uno, debe haber un protocolo establecido en esa institución para manejar las hipoglucemias, y el profesional a cargo de ese paciente debe ser notificado para manejar adecuadamente. Próxima, y considerar estrategias preestandarizadas de cuáles son las recomendaciones para llamar al médico y o establecer estrategias de intervención. Todo esto, lo ideal es que esté preestablecido, ¿verdad? Y que en el cuidado de transición se notifique adecuadamente al médico que va a estar a cargo o a los profesionales de la salud, entiéndase también enfermeros, educadores, nutricionistas que van a estar en esos cuidados extendidos o en esos nursing homes. Próxima. En aquella etapa de pacientes que estén entrando a un estado de enfermedad terminal, o sea, no olvidarnos de que las metas de tratamiento para específicamente para la diabetes y los factores de riesgo cardiovasculares cambian dramáticamente, y que nuestra prioridad va a ser garantizar la mejor calidad de vida posible y la dignidad de ese paciente que está en etapa de muerte inminente. ¿Ok? Va a ser importante recordar que vamos a buscar simplificar al máximo los tratamientos para el control del azúcar, de igual manera que para otras complicaciones crónicas, como el caso de lípidos, ¿verdad? Puede muchas veces inclusive considerarse descontinuar terapia. Próxima. Tratar de aliviar al máximo, ¿verdad? Lo que mencioné, los síntomas de distrés de ese paciente, que no pase dolor y que mejore o mantener su dignidad y la mejor calidad de vida posible en esos últimos días de vida de ese paciente. Próxima. Que acorde a los estadios de ese paciente van a ser los cambios que deben estar establecidos en ese cuidado de transición en el momento, ya sea de una alta de un hospital a un servicio de hospicio, o de un cuidado primario ambulatorio a un servicio de hospicio. Un paciente estable, la mayoría de las veces va a continuar su tratamiento, y el enfoque debe ser minimizar el riesgo de hipoglucemia y recordar que lo que queremos es mantener una hidratación adecuada y evitar síntomas de hiperglucemia que puedan requerir de una sala de emergencia o un hospital. Recordar que el rol de la hemoglobina glicosilada en un paciente que está en servicios de hospicio, que la expectativa de vida es menos de 6 meses, pues no tiene ningún rol la utilización de la hemoglobina glicosilada para monitorear ese paciente. Próxima. Dependiendo, como dije, de la calidad de vida, si ya está un poco más avanzado y hay fallo de órganos,
vamos a, de todas formas, enfocarnos en prevenir la hipoglucemia, asegurar que el paciente se mantenga lo más hidratado posible. En los pacientes con diabetes tipo 1, recordar que no se debe eliminar la insulina basal, ¿ok? Se puede minimizar la utilización de la insulina basal, disminuir la dosis, pero no se debe eliminar porque va a causar que el paciente progrese a una acidosis diabética, pero que las insulinas prandiales no necesariamente las vamos a estar utilizando. En muchas ocasiones ese paciente va a estar en pobre ingesta, así que no va a ser necesario el ser agresivo con el control glicémico postprandial. Con los pacientes con diabetes tipo 2, muchas veces vamos a disminuir o descontinuar la mayoría de los agentes orales, y de igual manera debemos garantizar el mantener unos niveles que no permitan síntomas de hiperglucemia que vayan a requerir, ¿verdad?, sala de emergencia u hospital, pero que la meta principal debe ser evitar los bajones de azúcar, y podemos ser flexibles en cuanto a las metas de control glicémico y hasta a unos valores superiores. Y vuelvo y te digo, cada institución va a manejar acorde a sus protocolos establecidos, y que en términos generales azúcares que estén cerca de los 180 a 200 a veces pues pueden ser permitidos en este tipo de pacientes. Próxima. En aquel paciente que esté ya en una etapa, ¿verdad?, de muerte inminente. Próxima. O sea, pues ahí en muchas ocasiones vamos, ¿verdad?, a descontinuar la mayoría de los medicamentos. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, concentrarnos en mantener una hidratación adecuada, que no nos pase dolor. Y en los pacientes con diabetes tipo 1, aunque no hay un consenso establecido, como mencioné, la utilización de pequeñas dosis de insulina basal para ¿verdad?, evitar la descompensación aguda puede ser recomendada. Así que básicamente estos son los aspectos generales que cubrimos en los cuidados de transición de los diferentes pacientes. ¿Cómo se supone que implementemos estos cuidados de transición? Próxima. Diferentes instituciones, ¿verdad?, establecen su criterio, pero no debemos olvidar que en las recomendaciones de la evaluación comprensiva de ese paciente con diabetes, en teoría, en nuestro expediente médico, nosotros deberíamos estar manteniendo una actualización de todos estos factores que se requieren para garantizar un cuidado adecuado de ese paciente con diabetes y la prevención de las complicaciones, de forma tal que si nosotros hemos mantenido a través del cuidado de nuestro paciente toda esta gama de aspectos cubiertos en el servicio que le proveemos a nuestros pacientes, esa etapa de transición debería ser más sencilla o fácil de ejecutar. Y para eso, próxima. Diferentes organizaciones establecen recomendaciones. En este caso, yo me di la tarea de revisar, ¿verdad?, una de las que entiendo que son más sencillas, estructuradas, es lo que llamamos, ¿verdad?, el marco de referencia para cuidado de transición en base a la Asociación Americana de Manejadores de Casos. Ellos establecen 5 aspectos principales que deben ser cubiertos, y es identificar esos pacientes a riesgo de una pobre transición. Número 2, completar esa evaluación comprensiva que, como dije, en cada uno de las circunstancias mencionadas de pacientes con diabetes que hemos resumido anteriormente, si nosotros ejecutamos la evaluación comprensiva, nosotros deberíamos cumplir con esas estrategias. Ese sería el segundo paso. Número 3, asegurarnos, y esto es bien importante, y como dije, en el hospital ocurre mucho y también en la fase ambulatoria, asegurarnos de desarrollar y comunicar esa reconciliación adecuada. Es cómico como aquí un paciente en el mismo setting ambulatorio va a su médico primario, va al especialista o a los otros especialistas o subespecialistas, y cada uno de los médicos, listado de medicamentos es diferente y no hay una reconciliación. Esa comunicación debería ser mantenida entre todos los proveedores de salud, y mucho más importante cuando ocurre un cuidado de transición. Número 4,
el otro aspecto importante va a ser establecer un cuidado dinámico en el plan de tratamiento que enfatice todos los aspectos, en el caso del paciente con diabetes, que hablamos en la evaluación comprensiva de ese paciente. Por eso es que yo les digo que si ustedes se dejan llevar por las recomendaciones que mencionamos en, yo creo que era la tercera conferencia de las primeras sesiones, que era la evaluación comprensiva del paciente con diabetes, nosotros estaríamos cubriendo eso y básicamente esa actualización es lo que requiere que se continúe brindando a ese paciente en la transición. Y número 5, para finalizar, garantizar de que todas las personas o todos los proveedores envueltos en ese cuidado de ese paciente con diabetes tengan conocimiento o tengan acceso a esa información previamente recopilada. Próxima. Vamos a entrar entonces por cada uno de esos aspectos individuales. Va a ser importante que desde el punto de vista de esos pacientes a riesgo de una pobre transición, pues tenemos que buscar y evaluar todas las opciones, ¿verdad? Perdón, todos esos pacientes que están con diabetes o con enfermedades crónicas que van a requerir esa transición, identificar cuáles van a ser los profesionales de la salud envueltos y aquellos pacientes de alto riesgo que van a depender muchas veces próximas de los determinantes sociales o circunstancias médicas, factores, ¿verdad? De acceso desde el punto de vista de circunstancias socioeconómicas y otros factores que pueden influenciar esos determinantes sociales. Aquellas, por ejemplo, un paciente que estamos dando de alta y que tenemos un historial recurrente de que se da de alta y regresa al hospital, pues debemos tratar de muchas veces nosotros en el aspecto de hospitales, ¿verdad? Llamamos a estos pacientes frequent flyers, ¿verdad? ¿Verdad? Pacientes que se readmiten frecuentemente, pues tratar de identificar esos pacientes y garantizar que esa transición se identifique y se haga acorde a lo que estamos estableciendo. Todo el concepto de reconciliación de medicamentos y polifarmacia y todos aquellos pacientes que, como mencioné, se van de alta sin todos esos medicamentos, pues afecta la adherencia de ese tratamiento, lo cual puede repercutir en readmisiones, ¿verdad? O que el paciente se decompense agudamente. Todos aquellos pacientes con problemas desde el punto de vista cognitivo o problemas de fragilidad desde el punto de vista físico, hay que garantizar y asegurarnos que tengan el equipo, ¿verdad? De apoyo en cuanto a recursos humanos, ya sean cuidadores familiares o las facilidades donde reside ese paciente o donde va a ir a continuar su cuidado, tengan esas necesidades cubiertas. De igual manera, todos los issues, como mencionamos, desde el punto de vista de salud conductual que puedan requerir y los determinantes sociales a través de la utilización, ¿verdad?, de trabajo social y los manejadores de casos para ayudarnos a garantizar, minimizar, ¿verdad?, a todos esos determinantes sociales que pueden afectar a ese paciente que estén cubiertos en ese cuidado de transición. Próxima. Desde el punto de vista de la reconciliación, ¿verdad?, o completar un cuidado de transición adecuado, va a ser importante que, como mencionamos a principio, todos los proveedores envueltos, si es de alta del hospital, hacia otra fase de cuidado extendido o hacia un nursing home o hacia un setting ambulatorio, o en el caso de un paciente pediátrico o mujer embarazada a otro setting, o en el caso de un paciente adulto mayor, todas estas personas deben ser notificadas y asegurarnos de que estamos teniendo una comunicación adecuada, de la misma forma que se garantice que el pago de esos beneficios, ya sea por el plan médico o por la facilidad de pago que va a hacer, pues esté disponible para garantizar o minimizar una interrupción en ese servicio. Próxima. Va a ser importante
¿verdad? Que se le indique, ¿verdad? A todos, ya sea el familiar, el paciente o los cuidadores que van a estar a cargo de ese paciente, de todas, ¿verdad? Los niveles de cuidado que van a requerir para que esa transición sea adecuada. Próxima. Evaluar, ¿verdad? La capacidad de envolverse en esa transición del paciente, sus cuidadores, así como de los proveedores de salud que van a continuar dándole servicio a ese paciente. Próxima. Asegurarnos que se identifican estrategias y se evalúen para el automanejo de las actividades diarias que ese paciente va a estar realizando, así como la capacidad de toma de decisiones con respecto a su cuidado y cuándo entonces vamos a requerir la necesidad de cuidadores o terceras personas, cuando vamos a necesitar, ¿verdad? Un aspecto de por ley, de que esos cuidadores sean los que estén a cargo de ese paciente, directrices avanzadas en cuanto a resucitación y tratamiento, ¿verdad? Para extensión de vida. Todas esas cosas deben estar incluidas en esa evaluación. Próxima. Obviamente, revisar los determinantes sociales, como mencionamos anteriormente, la reconciliación de medicamentos y revisar que el paciente entiende, tiene acceso y está siendo adherente a todos esos medicamentos. Próxima. Revisar la documentación en cuanto a las metas de tratamiento establecidas, ya sea en el momento de alta o en esa transición de pediatra, adulto, mujer embarazada a cuidado continuo o en cada uno de los settings que mencioné anteriormente, y que ¿verdad? El paciente o el cuidador designado va a estar consciente, ¿verdad? de todas esas metas. Próxima. Y obviamente hacer una evaluación, ¿verdad? De los planes de cuidado de ese paciente, asegurarnos de que se completen y que estén disponibles para todo el equipo interdisciplinario que va a estar a cargo de ese paciente. Próxima. Obviamente, lo próximo es garantizar que toda esa evaluación que se haya hecho se comunique a aquellas personas que van a estar a cargo del cuidado extendido, ¿verdad? O del cuidado en esa transición de ese paciente para que puedan darle continuidad al tratamiento. Próxima. Desde el punto de vista de la reconciliación de medicamentos, va a ser importante una revisión completa de medicamentos prescritos, medicamentos ¿verdad? Sin receta, productos naturales, vitaminas, etcétera, que el paciente está tomando en su casa, resúmenes de alta de hospital, el récord electrónico, recetas preimpresas. Y esto es bien importante porque a veces es frustrante para nosotros cómo ver que las aseguradoras, teniendo la data de los medicamentos que está tomando a través de los últimos 2 o 3 años, consistentemente nos están pidiendo backup. Sin embargo, si tenemos nosotros todo esto en nuestro récord, debe ser una manera más sencilla para poder reforzar esa reconciliación de medicamentos y garantizar de que el paciente, los cuidadores y los médicos o profesionales de la salud que van a continuar el cuidado de salud de ese paciente tengan acceso a esa información. Próxima. Va a ser importante tratar de identificar aquellos patrones, ¿verdad?, de pobre adherencia a tratamiento o de medicamentos de alto riesgo que puede llevar a complicaciones en nuestra población, entiéndase los aspectos de polifarmacia, sustancias de dependencia, sustancias o medicamentos de alto costo o medicamentos, como llamamos, de condiciones especiales que sabemos que a veces altera la accesibilidad o afecta la accesibilidad de ese paciente a esos medicamentos, o que puede ser riesgo para el cuidado de ese paciente. Próxima. Revisar, ¿verdad?, ese historial de medicamentos con lo que el paciente está tomando. Y esto es algo que es bien importante, porque si usted le pregunta a su paciente cuando viene a una visita de seguimiento, ¿ha habido algún cambio en tus medicamentos? La mayoría te va a decir, no, estoy tomando los mismos medicamentos. Pero cuando usted le pregunta medicina por medicina, se va a dar cuenta que hay una diferencia o que en ocasiones tiene 2 medicamentos de la misma clase. Así que es importante validar y revisar
contra lo que usted tiene en el listado de medicamentos para esa reconciliación, asegurarnos de que está adecuada. Próxima. Obviamente, asegurarse con el paciente o el cuidador de que esta revisión está al día y que se mantiene en cada uno de los seguimientos, y cuando vamos a una transición de cuidado, pues con más importancia, porque después de ahí usted no es el que le va a dar seguimiento. Así que es responsabilidad mía de que el paciente y el cuidador tengan toda esa información, como va a ser responsabilidad de aquel profesional de salud que lo recibe de validar, ¿verdad?, que todo eso está adecuado para lograr una continuidad de tratamiento y que tiene, ¿verdad?, cubiertas todas las barreras, ya sea de acceso, seguro, transportación, desde el punto de vista de economía, de que esas terapias van a poder continuarlas en su tratamiento. Próxima. Va a ser importante que, como mencionamos, debemos establecer un plan de cuidado dinámico que enfatice, ¿verdad?, en todas las estrategias del continuo de cuidado de salud de ese paciente que van a ser importantes en ese cuidado de transición. Próxima. Vemos aquí que se debe revisar toda la data disponible, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, aquí lo mejor que tenemos es que si tenemos una evaluación comprensiva, estructurada, y estamos documentando procesos de autoeducación, ¿verdad?, para ese paciente, eso nos va a ayudar un montón en poder lograr esa información. Próxima. Asegurarnos, ¿verdad?, de todas esas metas revisadas, que el paciente, los cuidadores tengan conocimiento y que quien recibe ese paciente para la transición esté consciente de cuáles son esas metas en el momento que usted hizo esa transición, para él determinar si van a continuar con esas metas o si hay que hacer cambios en ese plan, ¿verdad?, de metas establecidas. Próxima. Asegurarnos de que se establece una metodología para evaluar, ¿verdad?, todos esos pacientes con condiciones de alto riesgo, para que se garantice una transición de cuidado continua en ese manejo. Próxima. Identificar y documentar, ¿verdad?, en ese proceso de transición o plan de transición, todo lo que van a ser las necesidades ambulatorias de ese paciente, los beneficios de salud y las barreras que puede tener, quiénes son los cuidadores, cuáles son las farmacias, todos los aspectos que tienen que ver con los servicios que va a continuar ese paciente, ya sea en su casa, en un hogar, en una institución de cuidado extendido, en un nursing home, en un hospicio o en el cuidado de rutina de ese paciente, ¿verdad?, que está autosuficiente. Próxima. Obviamente, asegurarnos, ¿verdad?, de que ese plan de cuidados está bien documentado, está identificado y que se está haciendo accesible a todos aquellos que van a dar el cuidado de salud. En estos momentos, con la utilización del récord electrónico y con la versatilidad de lo que estamos hablando aquí del uso de la telemedicina, esto debería ser mucho más accesible en cada uno de estos escenarios de transición que hemos hablado. Próxima. Va a ser importante que la última etapa es la comunicación a todos los proveedores o participantes en esa transición, incluyendo y siendo más importante el paciente, ¿ok? Después los cuidadores o los familiares, el setting de proveedores ambulatorios, farmacias y todas aquellas personas, cuidado de salud, agencias comunitarias que pudieran estar envueltos en el seguimiento de ese cuidado de transición. Próxima. Va a ser importante que mientras se pueda tener de rutina una metodología y un marco de referencia que esté estandarizado, pues mucho mejor. Y como hablamos, con toda la tecnología, ¿verdad?, el récord electrónico, esto debería ser mucho más sencillo de implementar. Próxima. Va a ser importante que
en todo momento, y aquí yo creo que es donde fallamos, en el caso de hospital se le da al paciente y el paciente firma que lo recibió, pero no tenemos constancia de si los otros cuidadores que van a recibir ese paciente recibieron la información o no. Así que idealmente debe haber un acuse de recibo de quién está recibiendo el cuidado de transición, ¿verdad?, de ese paciente para la continuidad de tratamiento. Próxima. Va a ser importante que toda esa comunicación debe incluir los aspectos no solamente clínicos, sino de todos los determinantes sociales y clínicos que mencionamos que van a ser cubiertos a través del seguimiento de ese paciente, incluyendo pero no limitándose a los diagnósticos, comorbilidades, complicaciones crónicas, medicamentos, si es adherente o no, riesgo de polifarmacia, riesgo de sustancia de abusos, laboratorios o estudios pendientes o necesarios para el seguimiento, las citas que deben ser cumplidas en ese periodo, ¿verdad? Y cuándo deberían ser, 7, 14 días, 3 meses, un año, dependiendo de las comorbilidades o monitoreo de riesgo, factores de riesgo, estado de cognición y si va a requerir profesionales de salud conductual o de apoyo de trabajo social, como mencionamos anteriormente. Así que cuando cubrimos todos estos aspectos, estamos garantizando que haya un cuidado de transición ¿verdad? Adecuado y que mantengamos, ¿verdad?, la posibilidad de una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. ¿Cómo la telemedicina puede ayudar en todo esto? Próxima. Vemos aquí que el uso de la telemedicina, ¿verdad? Pues aquí es un artículo de revisión que se publicó en el 2021, donde básicamente habla de los aspectos de la telemedicina, las capacidades, las características, barreras y aplicaciones. Y a mano derecha vemos ahí una diapositiva donde todas estas facilidades de la telemedicina se pueden utilizar tanto para el setting del manejo de esas condiciones crónicas que estamos hablando una vez el paciente está siendo de alta o entrando en un proceso de transición para cualquiera de otros de los cuidados. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de una prescripción o tratamiento adecuado? ¿Cómo el mantener esa continuidad de seguimiento? Y como mencionamos, en el caso de una transición de cuidado de servicios de salud, las ventajas de la tecnología garantizan, o por lo menos deberían garantizar, que tengamos continuidad de seguimiento a través de enviar, ¿verdad? Enviar y tener acuse de recibo de quien va a continuar ese tratamiento de ese paciente, pues de que haya una documentación adecuada. Las conclusiones de este artículo incluyen que la telemedicina, ¿verdad?, es una tecnología valiosa en mejorar la relación, ¿verdad?, o la disposición de tratamiento a largo plazo, ¿verdad?, tanto de tratamiento médico como de cambio en los estilos de vida de esos pacientes. Próxima. Va a ser importante, nos ayuda, una vez está bien establecido, a minimizar la carga, ¿verdad?, al staff en la oficina médica. Nos provee la capacidad de dar y garantizar servicios médicos tanto a pacientes a través de la distancia como a poder garantizar que esos médicos ayuden o asistan en otras prácticas o facilidades. Próxima. Va a ser importante que debería, ¿verdad?, también reducir la distancia y problemas de acceso en circunstancias donde hay escasez de proveedores o distancias grandes entre los proveedores y los pacientes. Y próxima, obviamente, que va a ser importante que minimiza, ¿verdad?, la necesidad de viajes de ese paciente a través en circunstancias donde el paciente está enfermo, ya sea agudamente o crónicamente, y que podemos dar un tratamiento apropiado a pesar de que no estemos necesariamente presencialmente. Así que a manera de resumen, hoy tenemos aquí que, próxima, va a ser importante que en los pacientes con diabetes hay diferentes situaciones en las que se requiere un cuidado de transición, como lo resumimos anteriormente, y que esto, el lograr ese cuidado de transición nos va a garantizar una continuidad de tratamiento adecuado. Próxima.
El cuidado de transición va a requerir del conocimiento y la documentación adecuada de las necesidades individuales de cada paciente en cada una de las etapas que mencionamos anteriormente, y que toda esa información debe ser provista a aquel, ¿verdad?, médico o profesional que va a continuar a cargo. Próxima. Va a ser importante que la utilización de un marco de referencia, ¿verdad?, como mencionamos anteriormente, estructurado, va a reunir y garantizar que ese cuidado de transición ocurra de forma adecuada, según mencioné en el ejemplo ¿verdad?, les he provisto ahí desde el punto de vista de la Asociación Americana de Manejadores de Casos. Y próxima, que el uso, obviamente, o el rol de la telemedicina va a continuar evolucionando la forma en que se dan los cuidados de salud y se mantiene o garantiza un cuidado de transición adecuado. Así que yo creo que eso es todo lo que tenemos. Por favor, como mencioné, hoy no traje casos clínicos porque quería tratar de hablar bastante sobre esto, porque sé que en el setting de la mayoría de los participantes de este proyecto o reciben, más que de que sean los que refieren, son los que reciben esos pacientes, ¿verdad?, luego de una fase de transición, y muchas veces no proveemos ese cuidado de transición de manera adecuada. Así que dejo abierto el foro para preguntas, respuestas, ¿verdad?, dudas que tengan, comentarios. Doctor, buenas, Víctor Velázquez. Saludos, Víctor, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Doctor, mire, el comentario que tengo es que cada vez que dan un paciente de alta, en estas notas de alta, yo estoy seguro que el médico que atiende al paciente no es el que hace el discharge. Son diferentes personas. En esta misma semana he recibido 2 discharge con medicamentos que se descontinúan y son los mismos medicamentos que se están dando. Se descontinúan en una página, cuando tú pasas la página, en el otro lado se están dando, y cuando tú buscas la receta del médico, que le preguntas al paciente por la receta, que sería otra forma de tú saber qué medicamentos son los que se están dando, son completamente diferentes a los que dices. Totalmente, Víctor. Yo no sé si te fijaste que en una de las, cuando estaba hablando, hablé de lo disruptivo que es el proceso, ¿verdad? O Sí, distorsionado sí. que es el proceso de esa planificación de alta. O sea, te lo digo yo que estoy en hospital. A mí una de las frustraciones más grandes cuando yo hago reevaluación de médicos, precisamente desde el punto de vista yo dirijo, ¿verdad?, uno de los comités de mejoramiento ejecutorio en el hospital, y una de las frustraciones más grandes para mí es cómo ocurre eso mismo que tú estás diciendo. Yo miro esas notas de transición de alta y de resúmenes de alta, y para mí es frustrante porque la mayoría de las veces no me dicen nada realmente de lo que el paciente está. Y cuando yo me siento a hablar con el paciente, mirar la receta y leer el plan de alta, son completamente diferentes. Así que te entiendo perfectamente, o sea, soy empático con tu frustración, y por eso mencioné en la conferencia que era una de las oportunidades grandes que tenemos de mejoramiento. Y a mí me frustra porque desgraciadamente en los hospitales o en otras instituciones, yo digo hospitales, ¿verdad?, porque es en el setting que estoy donde más comúnmente lo veo, pero muchas veces lo que ocurre es que tú tienes, ya se ha programado en el sistema de computadora cuál va a ser el alta, y básicamente el médico que está dando el servicio al paciente muchas veces ni lo mira, simplemente lo firma. No se educa al paciente, no se educa al paciente. Muchas veces el paciente, se lo digo porque a veces yo cuando voy a ver un paciente me dice, no, sí me dieron de alta. Y yo digo, ok, ¿te explicaron todo? Y me dice, no, el único que ha entrado aquí a explicarme es usted. Y digo, pues yo no sé qué te doy de alta. O sea, yo te puedo hablar de la condición de diabetes por la que yo te veo, pero de todos los aspectos de la planificación de alta se supone que el médico sea el que te hable. O sea, tenemos, como dije, una oportunidad de mejoramiento grandísima. Así que comparto.
Sí, esto es un proceso de enseñanza, doctor. Esto ha mejorado grandemente. En los últimos años ha mejorado grandemente Sí. porque antes era peor. Era peor, estoy de acuerdo. O sea, en estos últimos años ha mejorado grandemente. Lo que hay que hacer es poner un poquito más de énfasis en estas notas de alta que son importantísimas. Yo entiendo que gracias a la intervención del gobierno federal, los requisitos tanto para los pacientes de Medicare como los de Medicaid, estos requisitos se están haciendo ¿verdad? Obligados, y por lo tanto las aseguradoras van a tener la responsabilidad de ayudar a los proveedores a que se garantice ese cuidado de transición de una manera adecuada. Así que, como dije, hay una oportunidad grandísima de mejoría y entiendo que sí hemos mejorado y deberíamos continuar, ¿verdad? Mejorando significativamente. Inclusive en la actualidad son las aseguradoras las que nos proveen estas notas de alta y esto D-Share. Claro, claro. Sí. Muchas gracias, Víctor, por comentarios. Si alguien tiene algún otro comentario, alguna experiencia, algún caso clínico del tema de hoy o de cualquier otra cosa que quieran traer o discutir, estamos abiertos para discutir. Como mencioné, esta es la última vez que vamos a estar en vivo, así que estamos en la mejor disposición de aclarar dudas o casos clínicos que tengan. No sé si en el chat han escrito algo con relación a preguntas, dudas, comentarios. Bueno, adicionar a los mensajes de agradecimiento que escribieron al principio, no tenemos más preguntas. Sí queríamos, ¿verdad?, invitarles a que si tienen alguna última la hagan. Obviamente se pueden comunicar luego con nosotros, pero este recurso presencial, pues hoy es la última reunión. Así que voy a dar unos minutitos más, ya estamos cerca de la 1, pero para que si alguien más tiene alguna pregunta, la pueden escribir también en el chat y yo la leo. Antes de pasar a los anuncios y evaluaciones finales. Perfecto. Y desde el punto de vista mío, quiero recalcar, ¿verdad?, que aunque esta es la última sesión, ¿verdad?, que tenemos en vivo, ¿verdad?, a través de este programa de ECO, ¿verdad?, y de telemedicina con el fideicomiso, el compromiso de parte de ProHealth Clinical Services, este servidor y todos los recursos que tenemos en nuestras facilidades continúan con el fideicomiso, ¿verdad?, y con todos ustedes para en lo que podamos servir, ya sea, obviamente, no va a ser en estas sesiones en vivo, pero podamos mantener una comunicación adecuada y a través del fideicomiso vamos a estar colaborando para garantizar, ¿verdad?, de que el desarrollo del concepto de la utilización de metodología ECO y telemedicina a nuestros diferentes proveedores como a nuestros pacientes, pues podamos garantizar el mejor servicio y continuidad de tratamiento posible. Así que cualquier cosita estamos a la orden. Y muchísimas gracias por la participación, por todas estas 20 semanas de compromiso, ¿verdad?, de esa audiencia y al equipo del fideicomiso. Jóvenes, ustedes son los mejores. Igual allá a Vilma, que Jesús, ¿verdad?, y todo el personal de ProHealth Clinical Services que siempre ha estado de la mano apoyándonos para garantizar que podamos tener una efectividad, ser efectivos en el desempeño de esta actividad. Muchas gracias, doctor Comulada, a usted por el tiempo y el compromiso. Vilma, vi que ibas a hablar. No, me imagino que lo vas a decir, pero es que quiero enfatizar y agradezco al doctor Comulada, a todos ustedes y a todos los participantes. Les habla Vilma Pérez, nutricionista dietista de ProHealth Clinical Services, pero quiero enfatizarles que hoy, por ser la última conferencia adicional a las evaluaciones que llenamos todas las pasadas clases, es importante que también van a recibir el link de la posprueba. La posprueba y la preprueba son un requisito que ACME le exige a la agencia acreditadora que tiene que dar en las
¿verdad? En los eventos educativos que ellos acrediten. Esto no tiene ningún tipo de nota, esto no, nadie va a dejar de pasar el curso, no dejar pasar el curso, simplemente por favor complétenla porque es un requisito que ellos necesitan para poder acreditar el curso. ¿Sí? Así que se los pido por favor. Gracias. Sí, ese era mi próximo anuncio, adicional a las 2 evaluaciones que ya se supone que el poll de Ponce para los créditos lo vean y pues la encuesta de satisfacción. Van a estar recibiendo la postprueba por correo electrónico, van a tener hasta el 8 de septiembre para completarla. Si lo pueden hacer antes, mucho mejor para que no se les olvide, ya que, como dijo Vilma, es un requisito, al igual que todas ¿verdad? Las evaluaciones individuales por sesión que estuvimos haciendo. Completar esta postprueba es un requisito para poder recibir los créditos de educación continua, ¿verdad? Dependiendo de cuántas sesiones hayan asistido. Y no sé si se me queda algo, pero si no, pues voilà. Muchas gracias a todos ¿verdad? Por el tiempo y por el compromiso. Esperamos que esta actividad haya sido de mucho aprendizaje. Me adelanto, pero en algún momento durante las próximas semanas van a estar adicional a las presentaciones, se les van a hacer llegar los videos de las sesiones, ¿verdad? Sí, la parte de los casos clínicos para proteger esta información, pero van a tener ese acceso a esos videos para que los puedan repasar y volver a ver en su tiempo. En pantalla ven el cuestionario de satisfacción de nosotros, que creo que lo había mencionado, pero si no fue así, pues ahí lo tienen. Y pues nada, si Liz Mariel o Melanie o Nidiana tienen algo más que decir, pues les paso el micrófono. Si no, pues fue un placer y que tengan buenas tardes y buen provecho y gracias nuevamente. Y gracias nuevamente al doctor Comulada por todo este montón de conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y saben que estamos a la orden, así que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor, y a todos los participantes.